Un saludo a todos, gente, y sean bienvenidos a un nuevo video en Mortality Channel. Y esta vez venimos con una crítica más al canal especial de Semana Santa. Ya saben que, bueno, esta fecha es de cierta forma un tanto religiosa. Entonces, bueno, creí apropiado pues criticar esta película para, pues bueno, evidentemente hacerla como especial y que sea pues apropiada para las fechas en las que estamos actualmente, ¿no? Y bueno, esta vez esta crítica pues es para la película The Passion of the Christ, o traducida al español, por lo menos en Latinoamérica, es La Pasión de Cristo. Esta película que, como ya dije, es un tanto religiosa por las semanas en las que estamos, es en especial de Semana Santa. Entonces, bueno, evidentemente aquí hay distintos conflictos que me hacían dudar si hacer este video o no, porque bueno, estamos hablando de Dios, de Cristo, de Jesús, de religión. Entonces, bueno, va a haber gente que pues de por sí en el estreno de esta película hubo gente que desató polémica, ¿no? Porque empezó incluso gente creyente a decir que esta película era hereje, que quién sabe qué, y cosas así, ¿no? Y bueno, debo aclararles antes de comenzar con esto, que no vamos aquí a criticar nada de la religión, no vamos a criticar aquí a los creyentes, no vamos a criticar la religión en sí de, no sé, cristianismo, catolicismo, etcétera. No estamos aquí para criticar ninguna creencia, ninguna religión, a ninguna persona creyente, nada. No estamos aquí criticando o vamos a criticar aquí la Biblia, el Antiguo o el Nuevo Testamento, nada de eso. Vamos a criticar única y exclusivamente, evidentemente, esta película. Nada más. De igual forma, si eres mi suscriptor, mi seguidor, sabrás que yo tengo una forma única de expresarme al momento de criticar una película, pero por esta ocasión, por obvias razones, tendré que modificar un poco ese aspecto, siendo un poco más respetuoso y bueno, guardando evidentemente el respeto que se merece el pues esta religión, ¿no? Ya sea cristianismo, catolicismo, como ya dije, etcétera. Quien sea creyente, evidentemente también todo el respeto posible. Y la película también, siendo de quien es la película, de quien trata, pues también con el debido respeto vamos a criticar esta película. Y bueno, película del año 2004 que llegó pues evidentemente de la mano del señor Mel Gibson, que es un actor, era un actor más que nada. Y vaya, no había incursionado en su carrera como director, y en esta película y en otras más era donde empezaría, ¿no?, a impartir ese tipo de área en el cine. Y bueno, por cierto que la secuela de esta película ya está en planes y se va a hacer, va a ser La Resurrección de Cristo, igual dirigida por Mel Gibson, y los escritores o guionistas aún no se saben quiénes son exactamente. Pero bueno, evidentemente ahí meterá mano Mel Gibson porque bueno, es su manera de dirigir, de hacer las cosas. Y bueno, aquí en esta película no es decepción. Desató polémica por tres razones. Una, por ser una película de origen religioso, ¿no? Por basarse en temas religiosos, en personajes religiosos, etcétera. Y la otra razón, pues evidentemente, pues es el gore. Esta película también desató polémica por eso, por lo sangriento, por lo violento. Decían que era muy sangrienta, muy violenta, muy cruel. Y de cierta forma sí lo es. No tanto como otras películas que existen, que son más sangrientas, más crueles, violentas, más pasadas de lanza con otros temas, sexosas por allí. Pero esta película no va tanto por ese rumbo, porque evidentemente no es el punto de demostrarte o de causarte una angustia o un repudio visual, no. Simplemente esta película está aquí para retratar esto que ocurrió con la crucifixión de Cristo, con eso de que lo entregaron, lo crucificaron, murió en sí la muerte, el hecho final de Jesucristo. Entonces, pues bueno, tampoco era el punto así que tú digas una escena gore, luego acá destripamiento, etcétera, etcétera. No, tampoco hay eso. No es así la película más sangrienta de la vida, pero teniendo a quien tenemos aquí sufriendo todo lo que sufre, sí es cruel, la verdad. De igual forma ganó unos cuantos premios, por ejemplo ganó un People's Choice Awards a la película de drama favorita,
Entonces, bueno, creo que esta película de algún modo recibió el reconocimiento que debía pues tener, a fin y al cabo, porque bueno, esta película, Dios, es impactante, simplemente impactante. Y bueno, también se filmó en distintos idiomas, ninguno en inglés, ninguno en algo así que tú digas, esto se va a transmitir directamente en Estados Unidos, sin subtítulos ni nada. No. Ya después vendría, ¿no?, la traducción con el idioma latinoamericano y así, ¿no? Pero esta película fue filmada totalmente en arameo judío palestino, latín e idioma hebreo. Entonces, vaya, simplemente haciendo mención a todo lo que transcurre, a la época en la que transcurre la película y, bueno, evidentemente a la locación en la que todo va ocurriendo. Así que bueno, chicos, sin más introducción, sin más aclaraciones, pues iniciamos con esta crítica. Esta es la historia de cómo Jesús de Nazaret experimenta y soporta la agonía de sus últimas 12 horas de vida, cuando es condenado a morir crucificado por su propio pueblo. Y bueno, esta película tiene una trama bastante simple. Únicamente son los momentos de vida, los últimos momentos de vida de Jesús. No hay nada más, únicamente tenemos flashbacks por allí que nos cuentan un poco más de lleno la historia de cómo vivió Jesucristo y demás, pero no son lineales, es decir, los flashbacks están allí, pero no son parte de la narrativa oficial de la película. No es así como que de verdad estemos viendo toda la vida de Jesús y ya después al último ya la crucifixión y la muerte, no. Es única y exclusivamente este pasadizo, ¿no? Todo este recorrido que hace hacia toda esa tortura, la crucifixión y demás. O sea, no tenemos como tal el planteamiento de toda su vida ni nada por el estilo. Y bueno, tenemos personajes que son claro ejemplo de ello, como por ejemplo María, que bueno, es la madre de Jesús. Pero vaya, aquí la actriz es de cierto calibre, no es así la mejor actriz de la vida. Y de hecho ninguno de los actores que tenemos aquí es tan grande. Pero bueno, hacen lo que pueden, hacen un trabajo muy bueno, disfrutable, creíble. Y Dios. Pero hay ocasiones como con este personaje que Dios es un poco menos creíble que con los demás. Acá se supone que es la madre que está viendo cómo torturan a su hijo y así. Entonces bueno, hay distintos aspectos como por ejemplo la expresión, los actos y demás que hace este personaje que simplemente no son tan creíbles al momento de que todo ocurre. Ella está viendo prácticamente a su hijo siendo torturado, crucificado y demás. Y no se llega a sentir o a ver un total sufrimiento como de verdad debería de sufrir una madre al ver hacia su hijo. Y aún más siendo un hijo que fue enviado por Dios. Cosa similar a lo que ocurre con María Magdalena y el otro sujeto que tenemos allí, el cual sinceramente olvidé su nombre. Pero Dios, se supone que de igual forma están viendo a Jesús siendo crucificado, torturado y demás. Entonces, sí hay momentos un poco emotivos, un poco expresivos, pero no como debería de ser en sí la expresión o el sentimiento plasmado en pantalla que debería de sufrir una gente como esta, ¿no? Que está viendo ahí a alguien que conoce a su hijo, etc. Entonces, Dios, creo que tienen este punto. Pero bueno, les digo, los actores no lo hacen muy mal. Afortunadamente, hay cierto nivel de credibilidad. Entonces, Dios, a pesar de que no son actrices estrella de Hollywood, por lo menos tenemos calidad en este aspecto en cuestión actoral. Vaya que claro, este tipo de comportamiento por parte de María y demás podría darse debido a que pues evidentemente creen en Jesús y demás, creen en su palabra básicamente, entonces pues evidentemente dejan que se haga la voluntad de Dios. Pero el problema aquí es que en ningún momento plantean eso en la película, entonces hace que sea aún menos creíble el cómo es pues su expresión, su reacción ante todo y cómo se va pasando paso por paso esta tortura y ellos están allí presenciándolo todo y simplemente no hay tal sufrimiento ante lo que están viendo prácticamente. Vamos con los que podría decirse que son los villanos, que pues bueno, son los que arrestan a Jesús y bueno, a fuerzas
lo quieren condenar a ser crucificado. Y bueno, puro necio aquí, ¿no? Evidentemente, pues son los personajes que no creen en esto, o ya sea por envidia, etcétera, etcétera, o por directrices del pueblo, de ahí de reyes, de etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay cierto conflicto. Evidentemente odian a Jesús, entonces pues no le ven alternativa a, no sé, un castigo ligero, a golpes nada más, a azotarlo simplemente. No, a fuerzas quieren que sea crucificado. Y bueno, debo de mencionar que la película tiene mucha esencia purista. Y Dios, muchísima referencia. Hace ciertos guiños a, pues en sí, cómo es la humanidad. Entonces, bueno, aquí vendría siendo el claro ejemplo, ¿no? De los necios, de los que no aprenden, no entienden que, pues no todo lo que crees que está mal. Entonces, bueno, aquí se deja guiar por ciertos parámetros que evidentemente se daban en aquel entonces, en el tiempo en que ocurre la película. La gente no era tan abierta a todo lo que actualmente se está llevando a cabo, evidentemente. Entonces, bueno, por X o Y deciden pues crucificar a Jesús, ya sea por odio, por rencor, por envidia, etcétera. Y vaya que como villanos principales pues funcionan bastante bien, porque bueno, también es eso de las leyes, ¿no? Las normas que habían en aquel entonces. Entonces, pues prácticamente, pues si hacías algo, pues ya terminaba todo para ti, ¿no? Concluía ahí tu vida prácticamente y no podías hacer prácticamente nada, porque pasa lo que justamente ocurre en la película. No solo son ellos los que se ponen en tu contra, es todo el pueblo entero el que exige la crucifixión de Cristo. Y bueno, el que inició todo, ¿no? Que es Judas. Que también el actor no lo hace para nada mal. Y bueno, ya saben, ¿no? Aquí es la traición de uno de los seguidores de Jesús, que es su amigo, que se confiaban todo y resulta que lo entregó por 30 monedas de oro. Entonces, bueno, aquí creo que lo saben, conocen la historia, entonces no hace falta entrar tanto en contexto, porque de hecho la película tampoco lo tiene. Te lo dejan ahí planteado, pero no lo explican como tal. Tienes que estar atento a lo que ocurre. Y bueno, aquí hay ciertas cositas, ¿no? Que hacen que la película sea, pues lo que es, algo sencilla y totalmente crudo y fuerte. Y es que, bueno, una vez entrega a Jesús, pues el diablo anda por ahí rondando y lo hace a Judas ver visiones ahí con demonios y demás, con unos niños que se le acercan y se ven todos horribles. Hay uno se ve anciano y el otro ahí con el ojo volteado, los dientes horribles. Y vaya, efectos muy bien logrados, ¿eh? La película tiene muy buenos efectos prácticos. Nada es por computadora, salvo una secuencia que es esta, donde sale ahí la cara de un demonio asustando a Judas, después de ver a Jesús, ¿no? Como lo golpean, lo llevan con cadenas hacia el templo. Entonces, Dios, simplemente el castigo que se merece, ¿no? Y también lo de el popular beso de Judas, ¿no? Que también remarca la traición y la hipocresía que tuvo para entregar a Jesús. Claro que como el diablo lo sigue y le hace ver cosas horribles, pues llega el punto en que simplemente este hombre ya no puede más y se suicida en un arbolito que estaba allí junto a un burro o un caballo, ahí todo carcomido con gusanos y demás, y muere. Simplemente así termina Judas. Y bueno, lo dije y lo vuelvo a reiterar, esta película tiene mucha esencia humana, de cómo actúa el ser humano ante distintas circunstancias, y a veces la gente es injusta y simplemente no quiere ver la verdad. Y es que, bueno, conforme ya Jesús fue entregado, pues se desatan distintas cosas. Una de ellas es con este personaje, que pues viene siendo, es Pilato, este gobernador, que Dios, aquí te confunde un poco, ¿no? Porque de pronto se siente que van a perdonar a Jesús y que lo van a dejar libre y así, pero pues evidentemente no, ya sabes lo que viene, ¿no? Y de alguna manera tiene que darse. Entonces, Dios, aquí hay distintos aspectos, porque este personaje pues evidentemente sabe que Jesús no es culpable de nada, de lo que se le acusa, no rompió ninguna norma, y aunque lo hubiese roto, o sea, no es así algo tan
tan grave como para que sea sentenciado a ser crucificado. Pero bueno, también tenemos a la mujer de este hombre, que es sumamente creyente, le dice a Pilato que es un hombre santo, que debe salvarlo, que debe salvar a Jesús. Entonces, ahí es cuando se da la polémica entre todos ellos, ¿no? Entre el pueblo que viene aquí a regañadientes a decir que a fuerzas quieren que se crucifique a Jesús. Y bueno, esta gente que también ve la perspectiva de una forma distinta, ¿no? Ve que en sí él es inocente y que no debe ser juzgado de esa manera. Pero evidentemente, como todo un pueblo está ahí en contra de Jesús, pues no se puede hacer mucho, debido a que se levantaría pues prácticamente un enfrentamiento, una confrontación, debido a que pues si libera a Jesús no se estaría cumpliendo la petición de todo un pueblo. Entonces, ahí el asunto. Y bueno, también tenemos otra traición más. más aspectos de la vida real, ¿no? De cómo la gente te traiciona. Seas quien seas, te traiciona y no puedes confiar en nadie. Y bueno, tenemos a Pedro, ¿no? Que también es o era un muy querido amigo de Jesús. E incluso el mismo Jesús le dijo a él que en el final, prácticamente en la situación más fuerte, Pedro negaría a Jesús 3 veces, y es justamente pues lo que ocurre. Y una vez arrestan a Jesús, pues evidentemente la gente lo reconoce, le dice que es uno de los seguidores del hereje y demás, ¿no? Y le empiezan a abuchear, le empiezan a decir que también lo arresten, y Pedro simplemente dice que no conoce a ese hombre, y lo repite 3 veces. Entonces bueno, ahí está el dato del asunto y todo lo que va transcurriendo, ¿no? Después de esto ya pues él se arrepiente y sufre, porque pues al fin y al cabo recuerda que Jesús le dijo lo que le dijo que iba a decir. Y bueno, vamos con este actor que es Jim Caviezel, que bueno, interpreta a Jesús. Y vaya, que el actor lo hace muy bien. Pero aquí hay polémica, ¿no? Porque hay gente que dice que no se parece a Jesús y que no debía de haberlo interpretado porque pues obviamente no se parece. Pero bueno, conforme la película avanza, el parecido ya comienza a tomar forma. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, pues evidentemente no se parece tanto. Pero ya conforme la película está transcurriendo, avanzando, y prácticamente el rostro de Jesús se va deteriorando por el maltrato, pues evidentemente se nota más el parecido. Y bueno, es cierto que la película a veces se puede tornar aburrida porque el ritmo no es muy bueno, es un tanto aburrido. ¿Por qué? Porque tenemos secuencias como estas, donde pues primero van con el gobernador, luego van con el rey, luego regresan con el gobernador, lo traen de aquí para allá a Jesús, ¿no? Viendo quién lo puede juzgar o quién puede hacer que se muera, ¿no? Porque por este pueblo necio. Entonces, bueno, van con el rey de quién sabe dónde, y se pone una peluca horrible, que no sé si eso haya sido en realidad o es un error gravísimo de producción. Y lo más probable es que así haya sido en la historia, ¿no? Pero vaya, aquí pues prácticamente es un maldito burlón de esos típicos, ¿no? Que empiezan a decir, oh, tú curas a los ciegos, tú les devuelves la vista, curas a los enfermos, ayudas a la gente a caminar, conviertes el agua en vino, cosas así, ¿no? Se empieza a burlar y demás, le dice que demuestre, ¿no? Que haga algo, o que le responda, que le diga que sí o si no. Y simplemente Jesús no dice nada. Y de nueva cuenta, otra vez, lo regresan allá al palacio donde está el gobernador. Y bueno, aquí también ocurre algo bastante fuertecillo, porque Dios le dice, ¿no? A Jesús que bueno, habla con él y ya comprende, ¿no? Que él en sí no es una mala persona, no es en sí tan culpable como para sentenciarlo a muerte prácticamente, como ya le mencioné. Bueno, decide hacer elegir al pueblo para forzarlo, ¿no? A liberar a Jesús de una manera inteligente, entre comillas, diciéndoles a todos que bueno, aquí está Barrabás, que es un asesino despiadado, ¿no? Que es un criminal, un violador, asesino y demás, ¿no? Y que estuvo aquí en esta prisión porque pues es lo que es.
y le pregunta al pueblo: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y los ancianos todos necios ahí pidiendo que liberen a Barrabás. Evidentemente solamente para que Jesús muera. Luego de eso se ve esta secuencia cuando Barrabás mira fijamente a Jesús a los ojos y viceversa. Y Dios pone esta cara, esta expresión, que aquí hay mucho simbolismo. No se alcanza a percibir cuál es exactamente, pero bueno, creo que los que son creyentes y los que han leído la Biblia y demás sabrán a qué se refiere esta escena. Pero en sí no tiene contexto como tal, ya que no se explica como tal en la película. Y bueno, la mirada de Jesús es completamente desgarradora. Demuestra humildad y de algún modo perdón por algún rumbo, de cierta manera, ¿no? Pero bueno, ya después se va Barrabás y demás y queda libre el asesino, el verdadero mal, ahí rondando. Y vaya, secuencias como estas que están viendo en pantalla son también de cierta forma desgarradoras. Y es que vaya, como trata la película todos estos eventos es de manera brutal. No se deja nada al azar. Y bueno, lo malo aquí con los flashbacks es que aparecen secuencialmente, ¿no? De repente es como de ocurre algo, flashback. Ocurre algo, flashback. Ocurre algo, flashback. Y se hace una rutina en la película. Y con un mismo soundtrack al inicio del flashback, en todos los flashbacks, pues se hace aún más rutinario y más consecutivo y predecible. Claro que sí, nos demuestran un poco más acerca de la vida de Jesús y demás, pero no es el punto de la película, y al ponerlo así en flashbacks, recordando momentos, sí resulta ser un poco triste, desgarrador y demás, pero también está pues el contexto de lleno, ¿no? Pudiste haberlo planteado mucho antes para que evidentemente no fuese flashback y fuese parte de la narrativa lineal de la película. Y bueno, lo mejor y lo peor de la película. Lo mejor porque es lo mejor en cuestión cinematográfica, en cuestión de efectos y en cuestión de historia, ¿no? La trama pues es lo que viene a contarnos, entonces este es el punto de la película. Y lo malo pues porque es exactamente este tipo de secuencias las que llevaron a la película a ser polémica a más no poder. Y es la tortura de Jesús y la crucifixión y el contexto religioso que es un poco más hardcore. Acá pues bueno, es la tortura, ¿no? Cómo se va desenvolviendo todo, cómo lo golpean, lo azotan, primero con varas y luego ya agarran unos ¿cómo se llamaría eso? Un palo con cuero y en el extremo hay ganchos de metal y se le clavan y lo agarran y lo azotan con eso. Luego lo tiran muy fuerte, lo jalan muy fuerte y le destrozan un poco de piel. Se ve la sangre, se ve muy gráfica esta escena, la verdad. Se ve que ni siquiera usaron sangre falsa, usaron sangre de animal, porque Dios, se ve muy, muy gráfico. Vean esta escena, estas imágenes. Y en el suelo no se ve como en cualquier otra película ahí gore o nada por el estilo, no. Se ve como si fuese en sí charcos de sangre allí. Ahí la pigmentación negra, luego rojiza. Se ve como si fuese sangre real. Entonces, vaya, sangre de animal o no, el efecto está muy bien logrado. Y bueno, y debo agregar que esto hace que la película se torne un tanto cruel, deprimente, y en algunos espectadores puede que haga que pierdan la fe en la humanidad. Y bueno, apartado un poco de esto, pues también una de las escenas más polémicas de la película pues transcurre en esta secuencia, y es cuando el diablo se aparece por allí, por detrás, que es esta actriz, muy muy buena actriz, que es Rosalinda Celentano, que aquí su papel es muy muy sutil, es un villano muy muy sutil y muy apropiado. Satán allí merodeando, entonces es muy muy apropiado. Y bueno, en esta secuencia cuando están maltratando a Jesús, pues se aparece con un bebé, ¿no? Esta escena no la entendieron muchos, pero bueno, hay distintas referencias por allí y bueno, quienes entendieron esta secuencia evidentemente forman parte de esta polémica que conjunta esta secuencia, ¿no? Y es que bueno, esta escena está aquí para demostrar que
que bueno, incluso el diablo cuida de sus hijos y Dios pues deja que le hagan eso a Jesús. Ahí la sutil referencia, pero al fin y al cabo marcada de cierta forma. Y bueno, sin lugar a dudas, muy polémico, sobre todo para la gente creyente. Y vaya que como dije, el papel de Satán con esta actriz es muy bueno. Ahí la tentación que le quiere dar a Jesús con la serpiente y demás. Y bueno, simplemente la interpretación está muy bien lograda y vaya, es un villano que a pesar de no ser principal, pues evidentemente está allí y de manera sutil logra su cometido. Y bueno, las últimas secuencias que son ya las de la crucifixión, ya cuando Jesús carga la cruz hasta aquella colina para ser crucificado junto con otros dos sujetos, pues evidentemente también es de las más polémicas, más fuertes y también de igual forma el punto de la película. Y bueno, en el camino se topa con ciertos personajes que lo apoyan, uno de ellos le ayuda a cargar la cruz y bueno, se hace ahí como que el compañerismo. Después el sujeto se va y llora porque pues evidentemente siente que él es inocente y demás. Luego también la esposa de este sujeto que se acerca a limpiarle el rostro, a darle agua, pero evidentemente llegan los guardias y le tiran el agua y demás. O sea, aquí queda remarcada más la crueldad que se está llevando a cabo. De igual forma también se acerca a María a hablar con él, a acercarse un poco siquiera. Y bueno, ese es de los únicos momentos, de los últimos más bien, donde María se acerca a Jesús como tal, ¿no? Cuando está con vida. Y ya después ya es cuando desgraciadamente ya muere. Pero bueno, ahí llevando la cruz y demás, pues evidentemente hay golpes, maltrato, la cruz pesa. Entonces bueno, ahí con el otro sujeto, ya cuando se van, llegan, lo ponen para crucificarlo evidentemente. Y resulta que lo van a crucificar en una colina donde él antes se juntaba con su gente a hablar, ¿no? A predicar. Y bueno, ahí están las cruces, empiezan a armarlas, lo empiezan a clavar las manos, los pies para adjuntarlo a la cruz, luego lo levantan junto con los otros dos y demás. Entonces bueno, ya después de allí, a partir de allí ya llegan las escenas un poco más deprimentes, que es cuando pues empieza a sentir que su Dios lo abandonó, que su padre lo abandonó y demás. Aquí se empieza a dar un poco más bíblico que nada, pero bueno, está bien hecho a fin y al cabo, con la corona de espinas. Entonces vaya, la colina pues evidentemente la locación creo que fue real, sí. Entonces se ve muy realista. Y sobre todo pues evidentemente las heridas y demás, todo el efecto práctico con Jim Caviezel se ve súper espectacular, muy realista y doloroso, simplemente doloroso. Y ya cuando Jesús muere, pues evidentemente lo comprueban, le pican ahí con un palo, que esa escena no se las puedo mostrar porque se ve sumamente gráfica. La sangre corriendo y ya cuando bajan el cuerpo y está ahí con María y demás. Hay una secuencia de igual forma que también forma parte de esto bíblico, donde el diablo siente, ¿no?, que ya se murió el Hijo de Dios. Y evidentemente la ira, la furia, pues se desata en la tierra. Y evidentemente pues el diablo ahí anda con ese grito, ese rugido o grito. Y alcanzamos a apreciar un poco cómo luce el infierno en esta versión. Y vaya, se ve bien, no se ve en sí casi nada, pero el entorno luce muy bien en el efecto, ¿no? Y es muy llamativa la escena, muy interesante que pues el diablo tenga esta reacción con todo lo que ocurrió cuando, bueno, era lo que quería, ¿no? Era su objetivo. Pero se ve que claramente está sufriendo, ¿no? Está sufriendo y de cierta forma su reino, digámosle entre comillas, también empieza a temblar, ¿no? Con esa ira de Dios. Y bueno, después de tanta tortura, tanta masacre, tantas cosas sumamente gráficas, pues bueno, llega evidentemente la resurrección. Que vaya, solamente se ve una manta blanca y a Jesús levantándose dentro de una cueva, con agujeros en las manos, dándote a entender que sí es la resurrección, no está en el paraíso, no está muerto, simplemente resucitó y ya está de nueva cuenta en la tierra. Y bueno, de esta forma termina
la película. Así que, bueno chicos, mi calificación para The Passion of the Christ o La Pasión de Cristo es un 8.1. Y mi porcentaje de recomendación es un 79%. En definitiva, esta es de las películas que si no estás listo para sentir algo totalmente fuerte, no debes verla. Simplemente es de las películas que debes informarte antes de qué se trata, de qué va, qué hay en la película para que decidas si verla o no. Porque Dios, como ya mencioné en el inicio del video, hay gente religiosa que incluso formó parte de la polémica y empezó a culpar a la película y a Mel Gibson de herejes, ¿no? Que pues simplemente lo que se demuestra pues es una ofensa, un insulto a la religión, a Dios, a Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero bueno, simplemente y sencillamente la película únicamente relata lo que ocurrió, lo que la Biblia dice que ocurrió, etcétera. Entonces yo no entiendo por qué ese tipo de polémica por ese lado. Al fin y al cabo, así debió de haber pasado, ¿no? Al fin y al cabo, las cosas eran diferentes antes, la gente era diferente antes, la gente de por sí, incluso en la actualidad, sigue siendo algo maldita, por decirlo levemente. Entonces, de algún modo esta película trata las cosas de una forma realista. En el pasado habían películas antes donde era la crucifixión de Cristo, la última tentación de Cristo, infinidad de películas religiosas, ¿no? Pero ninguna retrataba nunca el verdadero sufrimiento, el verdadero pesar que debió de haber pasado Jesús ante todo el martirio que era la tortura, la crucifixión, y representarlo de una forma que haga que al espectador también le duela. Y esta película es la única, hasta la fecha, que lo ha logrado. Y creo que será la única en muchos años, porque hoy en día con lo políticamente correcto no creo que una película así se pueda hacer. Incluso mucho peor que esta, no creo. No, definitivamente no. Entonces esta ya es la que más replica todo ese sufrimiento que vivió Jesucristo ante toda la injusticia que sufrió. Cómo lo abandonó hasta uno de sus amigos, bueno, dos de sus amigos, de sus creyentes, o sea, toda la hipocresía que sufrió, la traición, el sufrimiento, y al fin y al cabo, pues, ahí murió por todos. Y es esto lo que la película demuestra, y lo logra totalmente. La película, debo decir que es sumamente deprimente, cruda, cruel. Así que si no estás preparado para este tipo de eventos, simplemente no la veas. Si eres religioso, creo que la debes ver aunque sea una vez en la vida, para que entres en contexto con esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, les repito, esto debió de haber sido manejado de esta forma, porque al fin y al cabo es la realidad, ¿no? Así es más realista, más complejo. Sí, es más fuerte, violento y sangriento, pero es que así es esto, así es la historia. Así está escrito. Simplemente. Así que bueno, esta película sin duda estuvo cerca de la clasificación NC-17, o creo que sí es NC-17. Porque hay dos versiones de la película para acabarla de amolar. Hay una versión theatrical, que esa versión es de cine, y está completamente rebajada de nivel. Y está la recut, o la unrated, que es la más fuerte, donde deja las escenas violentas, sangrientas, al descubierto sin censurar nada. Y esa evidentemente pues ya es más fuerte zona. La de cine no muestra nada de violencia, nada de sangre. Muestra, pero no tanta como la que viste en este video. O sea, la que viste en este video es la de la versión sin censura. Porque Dios, hay que criticar la película como tal. Pero vaya, simplemente la película es violenta, es sangrienta y demuestra lo que demuestra. Así que se debe de ver sin censura, obviamente. Ya que, pues si la ves sin censura, pues evidentemente no es lo mismo. Además de que no creo que esté disponible, creo que nada más fue por el momento en que estuvo en los cines. Pero ya a partir de ahí, en DVD, en Blu-ray,
salió la versión sangrienta, completamente al descubierto, sin censura ni nada. Entonces, bueno, vaya, simplemente maravillosa la película, total sufrimiento, total crueldad y demás. Entonces, bueno, ahora cuéntenme ustedes, chicos, ¿ya la vieron? ¿Piensan verla con todo lo ya comentado? Cuéntenme en los comentarios. Un saludo y como siempre, gracias por su tiempo. Hasta la próxima.